Siguiendo con el desarrollo de los ejercicios, el ejercicio número 3 nos dice el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por cada habitante de un país, es del año 0 al año 10. O sea que lo que nosotros vamos a estar analizando es el ingreso por cada habitante en un periodo de 10 años. Y nos dice de que ha crecido de la siguiente manera. Durante los primeros 3 años ha crecido 3,5%. Como vemos aquí en la extracción de los datos, en los primeros 3 años ha crecido 0,035, es decir, convertido ya a decimales. Fíjense aquí que nuestra tasa, que está representada por la letra R, tiene como subíndice la letra I minúscula, indicando de que lo que nosotros vamos a estar analizando es justamente la tasa de ingreso, pero la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, es decir, por habitante. Siguiendo, nos dice el problema de que en los siguientes 5 años ha crecido al 4,3%. Es decir, aquí, como vemos en los datos, en los siguientes 5 años ha crecido 0,043. Y menos 1% durante los 2 últimos años. Durante los 2 últimos años, entonces, el ingreso per cápita de este país ha decrecido en 0,01%. Acá tenemos que no olvidarnos de colocar el signo negativo, indicando de que se trata de un decrecimiento. El periodo total de años que vamos a estar analizando es de 10. Nuestra incógnita, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la tasa media de crecimiento en el periodo de los 10 años considerado. Es decir, lo que nosotros vamos a analizar aquí es el crecimiento promedio del ingreso per cápita que se ha obtenido durante los 10 años. Por eso, aquí la incógnita es la tasa, expresada por la letra R y teniendo como subíndice la I minúscula, porque lo que vamos a analizar entonces es el promedio del crecimiento del ingreso per cápita de este país. Para ello vamos a aplicar esta fórmula que vemos aquí y reemplazar de acuerdo a los datos que tenemos. Vamos a ir desarrollando como ustedes quieran, el paso a paso o de forma directa cargando en la calculadora para llegar a este resultado. Y vemos que como nuestra incógnita está dentro del paréntesis, lo que debemos hacer es ir despejando todo lo que se encuentra alrededor de nuestra incógnita. En este caso, para que salga dentro de ese paréntesis, debemos eliminar el exponente. Y para poder eliminar el exponente, ya sabemos que debemos aplicar raíz. Si aplicamos raíz a uno de los miembros, también tenemos que aplicar raíz al otro. ¿Para qué? Para poder mantener siempre la condición de igualdad. Como vemos aquí en el punto D. En este caso simplificamos el exponente con el índice de la raíz, liberando entonces nuestra incógnita, ya dentro, o sea que liberando del paréntesis. Pero con relación al segundo miembro, sí debemos desarrollar la raíz 10 de este número. Obtenemos este resultado y vemos que aún hay otro número que digamos, sigue digamos, aplicándole o sigue estando, digamos, cerca de nuestra incógnita. Como nosotros lo que queremos es solamente esta incógnita, lo que tenemos que hacer es despejar todos los números que se encuentran a su alrededor. En este caso, el único número que ya se encuentra cerca de él es el 1, por lo que pasamos al otro miembro con signo cambiado. Realizando la operación de resta obtenemos este resultado. Como queremos llegar a una tasa, lo multiplicamos por 100 para poder expresar entonces el resultado en porcentaje. Y vemos que el resultado en este caso es de que la tasa de crecimiento promedio del ingreso per cápita de este país es de 2,98%, lo cual podemos redondear a 3, como está aquí ya expresado en la respuesta. El siguiente ejercicio
nos pide hallar la tasa media de crecimiento del ingreso per cápita, es decir, la tasa de crecimiento per cápita, pero también nos pide hallar la tasa de crecimiento del ingreso total. Vemos qué datos nos proporciona entonces el ejercicio. El ingreso nacional por habitante de Paraguay a precios constantes, según el Boletín de Cuentas Nacionales, publicado por el Banco Central en 1991, fue de 183.960 guaraníes. Y para el año 2000, 169.475. Es decir, en este caso tenemos dos periodos. El inicio del periodo es de 1991, por eso es que 183.960 vamos a expresar, o sea que le vamos a clasificar como el ingreso al inicio del periodo. Y el ingreso al inicio del periodo está expresado por la I minúscula sub 0. Y 169.475 sería el ingreso per cápita al final del periodo, y ese ingreso al final del periodo está expresado por la I minúscula sub n. ¿Cuántos años es lo que nosotros vamos a estar analizando? Si vamos a analizar desde el 91 al 2000, quiere decir que el periodo total de años que vamos a estar analizando es de 9 años. Bueno, y aquí la tasa que nos proporciona el problema no es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, sino que es la tasa de crecimiento de la población. Bueno, para ello, para poder entonces encontrar las dos incógnitas que nos pide el problema, tenemos que realizar dos pasos. Bien, en primer lugar, de acuerdo a los datos que tenemos, podemos utilizar esta fórmula de ingreso per cápita. Una vez que reemplazamos, de acuerdo a los datos que tenemos, vemos que nuestra incógnita justamente es lo que nos pide aquí en el primer punto, que es hallar la tasa media del crecimiento del ingreso per cápita. Aplicando entonces la fórmula y todas las operaciones que nos pide hallar, recordando siempre que lo que está multiplicando tiene que pasar dividiendo, lo que está restando pasa al otro lado sumando o del revés. Si queremos eliminar exponente, le tenemos que aplicar raíz cuadrada, como vemos aquí en el ejercicio. Prácticamente los pasos que se van desarrollando ya son muy parecidos a los ejercicios ya vistos, inclusive en el tutorial anterior. Llegamos entonces al resultado de que la tasa media del crecimiento del ingreso per cápita es de 0,9 pero negativo, es decir que hubo un decrecimiento del ingreso per cápita desde 1991 al 2000. Segundo paso, ¿qué es lo que nos pide? La tasa de crecimiento pero del ingreso total. Para hallar la tasa de crecimiento del ingreso total tenemos que hallar esta fórmula. Fíjense de que aquí la R, como siempre, nos indica de que estamos tratando de hallar una tasa. Pero el subíndice es lo que nos va a decir qué tipo de tasa es lo que estamos queriendo hallar. En este caso, como el subíndice es una I mayúscula, significa que vamos a hallar la tasa del ingreso. ¿Pero de qué tipo de ingreso? Total, por eso está expresado en mayúscula. Para poder hallar entonces este resultado, que es una de nuestras incógnitas, tenemos que aplicar la fórmula. Reemplazamos entonces todos estos datos que ya disponemos, cuidando siempre el signo negativo. Siempre prevalece el signo negativo. Tenemos que respetar y pasar a sí mismo. Aplicando las operaciones que nos pide, que son operaciones básicas entre suma, resta, multiplicación, obtenemos este resultado. Al multiplicar por 100 lo expresamos en porcentaje, lo cual nos dice entonces de que el ingreso, en este caso el ingreso total de Paraguay, en ese periodo de tiempo que estamos analizando fue de 1,87%, a pesar de que el ingreso per cápita haya sido negativo. Luego, por último, tenemos de que la población de un país crece a la tasa anual acumulativa del 3%. Este ya es una tasa de crecimiento,
pero de la población. Se sabe además que el producto resultante de multiplicar la tasa de crecimiento del ingreso per cápita por la tasa de crecimiento poblacional nos da este resultado, que es lo que nos expresa aquí en lo que podemos ver ya prácticamente en el desarrollo. Vemos que la multiplicación del ingreso, de la tasa de ingreso per cápita por la tasa de crecimiento poblacional es este resultado. Prácticamente el problema ya nos proporciona ese dato. ¿Qué nos pide hallar? La tasa de crecimiento del ingreso total. Bueno, para poder hallar eso, tenemos que realizar lo siguiente. Como esta es la fórmula para poder hallar la tasa de crecimiento del ingreso total, vemos que necesitamos de un dato. Tenemos la tasa de crecimiento poblacional, pero nos falta la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Y para ello podemos despejar esta fórmula que ya prácticamente nos proporcionó el ejercicio. ¿De qué manera? Como esta es la incógnita que nos falta para poder reemplazar esta fórmula, entonces, ¿qué está haciendo la tasa de crecimiento poblacional? Le está multiplicando a nuestra incógnita, por lo tanto va a pasar